les va? Aquí estamos entrando a su casa nuevamente. Damos gracias a Dios porque sus misericordias se renuevan cada mañana, su fidelidad cada noche, porque Él nos ama con un amor incondicional, porque le podemos amar a Él, porque Él nos amó primero. Así que bendecimos al Señor por eso. Esperemos que usted esté en su casa, reunidos, en familia, quizá invitó a algún pariente, algún vecino, porque tenemos que seguir predicando y entregando las buenas noticias de salvación, amén. Así que esta reunión, este tiempo, este momento, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Yo recuerdo cuando era chica, íbamos a campamentos y en el momento de tener la reunión a la noche, que se hacía fogón, cantábamos una canción, íbamos caminando, arde el fuego, dejad vuestras tareas, es la hora del culto, venid, adoremos. Y hoy le comparto eso que quedó grabado en mi corazón. Cuando llega la hora de alabar, de estar con el Señor, de compartir la palabra que es la que nos produce la fe, nos provoca la fe, el oír la palabra de Dios, maravilloso. Así que le invito, hay una canción preciosa de Alvarado que dice: el fuego en el altar no se apagará. Se repite 4 veces. Y le voy a pedir que me acompañe. ¿Sabe por qué este fuego no se va a apagar? Porque cada mañana le iremos a buscar. Amén. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. ¿Vos sabés por qué? Porque cada mañana, ¿qué vamos a hacer? Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios, mi vida.
fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en este altar no se apagará, porque cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda a ti. A cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. Y te encontraré, porque eres inamovible. Tú estás en tu trono en los cielos, tú no te mueves, eres inconmovible. Y te encontraré, porque te buscaré de todo mi corazón. Te buscaré, te encontraré, te buscaré. Si te busco, yo te busco. Si yo te busco, Señor, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Porque no siempre los que se van somos nosotros. Vos no, vos estás allí. Te buscamos y te encontramos. Aleluya. No sé usted, pero a mí el Apocalipsis hay textos que me apasionan. Sobre todo cuando habla de la Nueva Jerusalén, cuando describe el cielo, cuando habla de los caballos de tantos colores, pero hay uno en especial. Y hay un jinete. El jinete del caballo blanco. Y esto se encuentra en Apocalipsis 19. El versículo 11. Voy a leer unos pocos versículos, después usted lo termina. Es hermoso. Dice: entonces vi el cielo abierto. Escribe Juan en la isla de Patmos. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino blanco, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Me apasiona cuando habla de Jesús y lo describe. Amén. Y esta mañana compartimos con los hermanos que se comunicaron con nosotros online. Estuvimos compartiendo la cena del Señor, haciendo memoria de lo que el plan de Dios hasta su venida. Él viene otra vez, amén. Y sobre esto es la canción que voy a cantar ahora. Si usted me puede acompañar, se llama El Rey ya viene. Después a Dios sea la gloria y aleluya, amén. Está
calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido a la entrada del gran rey, el rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y él viene por mí. Aleluya. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí, por ti viene. Aleluya. Su promesa cumplirá, Él vendrá en gloria y majestad. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.
Cantaremos contigo en los cielos. Oh, cuando tú vengas, Padre, en un abrir y cerrar de ojos estaremos contigo, Señor. Seremos arrebatados, Señor, para vivir contigo para siempre, degustando de esa boda, Señor, esa boda maravillosa para estar contigo eternamente. Allí, Señor, seguiremos haciendo la obra, Señor amado, que nos has dado, Señor amado, y te adoraremos, alabaremos y viviremos para siempre contigo. Dios le bendiga, hermano. Recuerde, en su casa hay un altar que esté siempre encendido. El Señor le bendice. Aleluya. Amén. Muy bien. Hola, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a estar compartiendo juntos la palabra de Dios luego de haber disfrutado de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Dios es merecedor absolutamente de todo lo que le podamos ofrecer de nuestra vida. Lo que sale de acá del corazón, allí llega al trono de Dios. Considere esto, por favor. Lo que su corazón expresa llega al trono de Dios. Reciba este aliento, este aliciente si quiere, que lo que de su corazón sale llegue a la presencia de Dios. Si Jesucristo es su Salvador, esa presencia de Dios, por supuesto, a través de Jesús, es alcanzable totalmente. Hoy vamos a estar hablando de Jesús y de David. Hay un paralelismo allí. En cierta manera, Jesús no cometió pecado, David cometió pecados y errores. Sin embargo, el reino que Dios puso en la tierra a través de David hizo que sea un ejemplo para todas las edades, porque David llegó a establecer un reino maravilloso, con justicia y con respaldo de Dios, que continuamente avalaba su accionar, respaldaba a David y le permitía ser un rey justo. Hay textos muy interesantes. Quiero hablar primero de David, evidentemente he empezado con él, luego vamos a ir a Jesús. Pero
hay textos muy interesantes en cuanto a David porque su palabra era tan fuerte, su presencia era tan importante. Tengo un texto en 2 Samuel, capítulo 10, del verso 6 al 7. Allí vamos a estar leyendo capítulo 10 de 2 Samuel. Dice: y viendo los hijos de Amós que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Uno lee este texto y dice, bueno, una de las tantas guerras. Pero si no miramos la vida anterior de David a este momento, aquí ya es rey pleno sobre todo Israel. Él estuvo perseguido por el rey anterior, Saúl, que envidiaba la personalidad y la actividad y la decisión y cómo acertaba David en efectuar acciones para salvar al pueblo. Y Saúl, que era aquel rey, se sentía digamos, envidioso. Tanta fama. ¿Por qué le dan tanta fama? ¿Quién es? Sin embargo, David había actuado valerosamente, había aceptado desafíos, el rey lo había desafiado para hacer una hazaña y si la cumplía le iba a dar la mano de su hija. Y él la cumplió y no quedó más remedio al rey, que lo estaba odiando día a día un poquito más, de dar a su hija en matrimonio a David. Ahora, en este caso, yo leí el texto directamente 6 y 7, un pueblito del otro lado del Jordán, Amón, los amonitas, que aparecen en toda la Biblia desde el Génesis. Ahí está el origen de ese pueblo, pero aquel pueblo, los amonitas, tuvieron relación con David, porque David, en esa persecución que le hizo Saúl, se vio obligado a esconderse en distintos lugares, a evadir al ejército de Saúl. La pericia de David era superior a toda trama, todo emboscada, todo lo que el rey David trataba de lograr para tomarlo, para aprisionarlo. Pero David era superior en inteligencia. Siempre salía por el lado que Saúl no esperaba. En determinado momento era tan grave la situación de David que llevó a sus padres del pueblito donde él nació, en Belén, y lo llevó a otra nación, al rey de Moab, que también eran enemigos. Pero David tenía esto, hacía amistad con los pueblos vecinos. Hizo amistad con los filisteos, que eran enemigos acérrimos de Israel. Hizo amistad con los moabitas, y allí llevó su padre y su madre para salvarlos, porque tenía temor de que Saúl en su locura matara a sus padres. Pero también fue amigo del rey de Amón. Este que está mencionado acá es los amonitas. Yo no leí el texto anterior, pero dice, verso 1 del capítulo 10, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Murió el rey de Amón. Y el verso 2 da una clave. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo.
No encontré en la Escritura cuál fue la misericordia que le hizo aquel rey que había fallecido. No la encuentro, pero algún atisbo por ahí debe haber. Lo cierto es que David quiso mandar sus condolencias. Había fallecido un rey vecino a Israel, y aquel rey fallece y deja, como eran las dinastías antiguas, su hijo pasa a ser el nuevo rey. Pero los consejeros, ¿cómo son los consejeros de un rey? ¿Cómo son los consejeros de un presidente hoy? ¿Cómo son los consejeros de un primer ministro? Aquí estos consejeros que tenía este nuevo rey, el hijo del fallecido rey, le dicen al nuevo rey: ¿te parece que por honrar el rey David a tu padre te envió gente para traerte consuelo? ¿No habrá enviado David a los siervos de él para observar nuestro país, para mirar la ciudad con el objetivo de conquistarla? Bueno, el nuevo rey, joven posiblemente, tomó una decisión que era avergonzante para aquel entonces. Imagínense la ropa del hombre, cortarle a la altura de las nalgas la ropa y dejarlo totalmente desnudo, y a su vez raparlo. Para el judío, para el israelita, su cabello, su barba, era casi una manera normal de usar, normal. Pero aquel rey los avergonzó, y David no le quedó más remedio que responder. Va a haber una pequeña guerra que el ejército de David va a ganar, y que algunos van a aprender la lección, porque aquel joven que desaparece aquí, que no se sabe de él más, Hanún, pidió ayuda, consiguió dinero, pagó a otro ejército para que lo venga a ayudar. Todo fue en vano, todo fue en vano. David era un hombre agradecido, pero no podía tolerar ese tipo de ofensas. ¿Por qué? Porque él era el rey y había enviado en buena voluntad una delegación. David fue un rey extraordinario desde el punto de vista de cómo condujo la nación, y en varias oportunidades encontramos en las Escrituras que Dios avaló su reinado, dándole bendición por todas partes. Así dice el texto en otras partes del libro de Samuel: Dios estaba con él y le daba la victoria a donde quiera que iba. Cuando David llegó a ser rey, tenía suficiente experiencia como para dirigir la nación. Cuando él estaba siendo perseguido, hay un relato muy interesante. Él se escondió en una cueva. Hay cierto grado de duda en cuál será la cueva. Hay una zona en Israel que tiene muchas cuevas, y identificarla. Lo cierto es que fue allí, y su familia lo buscó, sus hermanos carnales lo buscaron, fueron allí a la cueva cuando le dijeron: está en aquella cueva. Pero también aparecieron 400 hombres que tenían deudas que no podían pagar, que estaban siendo perseguidos por la justicia de aquel entonces. Era muy extraña esa justicia. Había hombres que no podían estar metidos en ninguna ciudad porque seguramente corrían riesgo de vida. Llegaron a ser 400. ¿Cómo sería la autoridad que tenía David? Que esos 400 hombres le obedecieron toda la vida, hicieron proezas. De allí salieron los grandes valientes que tuvo el pueblo de Israel.
Pero el ejemplo, ¿quién fue? David. David, un hombre que Dios escogió en la historia, porque cuando hablamos del reino de Dios, hay una comparación, no de Jesús a David, sino de reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene autoridad. Como Jesús la ejerció, cada vez que él hablaba, todo se detenía, todo paraba, y cuando reprendía un demonio, este no tenía más remedio que irse fuera de aquel lugar donde había estado viviendo el cuerpo de un ser humano. Mucha gente llegó a Jesús así. Ahí viene el parecido que yo le quería comentar en esta transmisión, en este mensaje. La idea es que Jesús, el Rey, iba a ser esperado y todos esperaban aquel que vendría como un descendiente directo de David. Jesús es llamado Hijo de David. Era, digamos, de la línea sanguínea de David. Por ambos lados, a pesar de que José no fue su padre, pero también Dios cuidó ese detalle. Lo cierto es que Jesús vino a traer el reino de Dios. Pero el reino de Jesús no es de conquista, de vencer enemigos en batalla. No, el reino de Jesús es un reino espiritual y a él entramos todos los que le decimos con el Padre nuestro: venga tu reino a mí. Siempre digo que esto significa que yo le estoy diciendo a Dios: acepto tu gobierno, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes. Mi esposa leyó un texto de Apocalipsis, el Rey de Reyes. Este es Jesús. David fue un rey, pero Jesús es el Rey de Reyes. David fue un rey, digamos, casi ejemplar. Jesús es absolutamente ejemplar. Entonces, cuando hablamos de Jesús, fíjese lo que pasaba, porque cuando David se movía, también la gente salía a recibirlo. Ahora mire usted lo que pasaba cuando llegaba Jesús a un lugar. Cruzaron el lago, dice en Mateo 14, y finalmente llegaron hasta Genesaret. Cuando la gente de allí, escuche esto, cuando la gente de Genesaret reconoció a Jesús, mandaron a decir, la gente de ese lugar, mandaron a decir a toda la región que Jesús había llegado. ¿Sabe cómo se llama eso? Expectativas. Jesús llegaba y aparecían los hombres expectantes que estaban esperando poder verlo. Empezaron a traerle, dice el texto de Mateo, todos los enfermos y le rogaban que los dejara tocar, aunque fuera el borde de su manto. Los que tocaban su manto quedaban sanos. Este era Jesús. Una mujer tocó su manto y quedó sana de su sangre. Por muchos años había tenido pérdida de sangre. Y aquí vemos que gente quería tocarlo, si no lo podía llegar a él, aunque sea tocar el manto que llevaba. Y por esa fe en Jesús, la gente era sanada. Había expectativa donde Jesús iba. Había expectativa donde Jesús se movía. Hoy estamos tratando y seguimos predicando el Evangelio con el mismo objetivo. Queremos decirle a la gente, queremos decirte, hermano, Jesús viene continuamente a tu vida,
y tienes que tener una expectativa, porque Él es el Rey de Reyes. Si David tuvo expectativa y logró conquista, ¿cuánto más puede hacer Jesús que conquistar el corazón de cada uno de nosotros cuando se lo entreguemos de propia voluntad, para que Él haga en nuestra vida todo lo que Él quiera? Este es el secreto del Evangelio. Hay un rey, se llama Jesús. Vino a vivir en el corazón de la gente. Vino a traer paz. Vino a acercarnos a Dios. A David le fueron 400, que la gente decía, esos son malvados, son bandoleros, son bandidos. Están perseguidos por alguna razón, por algo que han hecho. Pero 400 se juntaron y David los recibió, no los rechazó, los educó, los adoctrinó, les enseñó a adorar a Dios, les enseñó a ser fiel a Dios. David logró hacer eso. De los 400 al poco tiempo eran 600. Y cuando fue rey, muchos de esos dirigían las compañías de su ejército. Es maravilloso lo que hizo David, pero mucho mayor aún es lo que Jesús hace hoy. Dios puede, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, tocar nuestra vida. Jesús tocó no a 600, muchísimos más, que fueron a buscar a Él, pero que se escondieron cuando fue puesto preso, cuando fue crucificado, porque tenían esa idea de que venía un rey que iba a echar fuera a los romanos. Y no era así, no era ese tiempo. Era el tiempo del reinado espiritual, del reino de Dios en el hombre, de darle la vida a Dios, de vivir para Él. La iglesia primitiva disfrutó un tiempo, entendió un mensaje y muchos se desprendieron de lo que tenían, porque el amor que les había aparecido adentro era tan grande que se sentían demasiado egoístas. Tenían que compartir. Esto lo produjo el Espíritu Santo cuando ellos fueron convencidos de pecado y se entregaron a Dios. El reino de Dios con Jesús se estableció en los corazones de aquellos que en Él creen. Y hoy podemos decir, el reino de Dios está en los corazones de los que hoy estamos creyendo en Jesús. Y yo quiero invitarte a que tú recibas a Jesús como Rey. Debe ser el Rey de tu vida. No debe ser un conocido, un santo especial, un hombre ideal. Jesús es Dios. Jesús es hombre perfecto. Es Dios perfecto. Vino a dar su vida por ti y por mí, para que creyendo en Él podamos amarlo, servirle y formar parte de su ejército. Así como aquellos 600 perseguidos por la sociedad, adoctrinados y enseñados por el rey David, pasaron a ser parte de la élite de aquel ejército. Así hoy también Dios quiere que tú, querido hijo de Dios, hermano en la fe, y tú que no has entregado aún tu vida al Señor, tengas un objetivo de vida. Tienes que ser un soldado de Dios. Argentina necesita soldados, pero no para matar personas. Soldados para predicar el Evangelio hasta lo último de nuestro país. Sí, hasta el último rincón. Que ningún argentino quede sin entender, sin escuchar, sin oír la prédica del Evangelio que Jesús trajo a anunciar al mundo a través de lo que Él hizo. El Evangelio es lo que Jesús hizo. Dio su vida, derramó su sangre, nos perdonó de nuestros pecados
fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos para un día regresar a buscarnos. Es lo que estamos esperando. Pero Dios en su paciencia deja correr los años. La fecha la sabe Él. Él está esperando que aún se cumplan algunas cosas, señales que Dios dijo que iban a ocurrir. Mientras tanto, en la tierra tiene que estar el reino de Jesús, el reino de Dios, desarrollándose, creciendo en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez tú eras alguien que estaba extraviado en el mundo. Llegaste a una cueva y allí, a un lugar apartado, allí Jesús te recibió, te transformó y te incorporó a su ejército espiritual, a su reino. Ahora tenemos a Jesús como Rey. En este mundo hay muchos candidatos a príncipes, y digo así porque algunos se aseguran de que en determinado tiempo llegarán a ocupar la primera magistratura de un país. Esto no es una herencia humana, las dinastías ya no existen. Lo único que existe ahora en Dios es la salvación eterna y la vida de Jesús dentro de cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte en este día a que tú entres a la presencia de Dios y lo busques con toda tu alma. Aquellos hombres de David fueron redimidos, recibieron una nueva vida. Es lo que Jesús hace contigo. Te recibe y tú al recibirlo a Él, Él te obsequia, te regala un nuevo comienzo. ¿Cuánta gente quiere comenzar de nuevo? Se ha equivocado tanto. Oh, si pudiera empezar de nuevo. Es posible empezar de nuevo, pero no con dinero, con riqueza. No se trata de eso. Se trata de empezar de nuevo con un corazón limpio, sin pecado, todo perdonado, lavado por la sangre del Cordero de Dios. Permíteme orar en esta hora. Cierra tus ojos donde estás. Si quieres, puedes poner tu mano en el corazón. Tal vez tú seas como alguno de esos que buscaron a David para escapar. Tal vez tú seas como uno de esos de Genezaret, que cuando oyeron que Jesús había venido, salieron corriendo a buscar a sus parientes, los amigos. Vengan, Jesús llegó. La expectativa era tan grande. Los enfermos, no había médico que pudiera curar enfermedades en ese entonces como lo hay hoy. Había médicos allí con pequeños conocimientos. Pero ahora llega el momento de darle la vida a Dios y que esta nueva vida que Jesús te ofrece, la recibas. Repite conmigo: Padre Celestial, yo te bendigo en esta hora. Gracias por la Biblia, por el ejemplo de David, que fue un rey que entendió las necesidades del pueblo, hizo amigos en todas partes y muchos lo malinterpretaron. Gracias por Jesús, que cada vez que Él llegaba a un lugar se despertaba la expectativa por lo que Él podía hacer en el corazón de las personas. Mira cada uno de los que ahora han puesto su mano, Señor, en su pecho. Y yo te ruego ahora, Jesús, que tú perdones su pecado, que tú obres en su vida de tal manera que Él pueda conocerte, amarte. Querido amigo, pide perdón por tus pecados, busca al Señor, dile: Jesús, recíbeme. Y decile ahora al Señor con tu boca: Jesús, yo te recibo. Jesús, yo te recibo. Acepto
que me hagas un soldado en tu reino espiritual para salvar a aquellos que están prisioneros de maldad, del pecado. Gracias, Padre. Sea tu bendición sobre la iglesia de Crespo, sobre TVN Crespo. Te doy gracias, Padre. Te bendigo. En el nombre de Jesús, diga amén. Que así sea. Dios le bendiga. Esta es una oportunidad que le pido no la desaproveche. Es una oportunidad para reencontrarse con Dios si usted es creyente y está enfriado. Es una oportunidad para recibir la presencia de Jesús en su vida y ser renovado. Y es una oportunidad para empezar una nueva vida si aún no lo hizo. Es lo que Jesús le quiere regalar. Dios le bendiga muchísimo. Nos estaremos viendo, Dios mediante, cuando sea posible. Esté atento a nuestros avisos, porque estaremos diciéndole oportunidades de encuentro cuando estos sean posibles. Y si no, continuaremos con los encuentros a través de los sistemas que la tecnología nos ofrece. En esta oportunidad le digo, Dios le bendiga y que Jesús sea el Rey de su vida. Amén. Amén.